Zombie Apocalypse. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Guaranca y estamos a punto de hacer este video tutorial en el tema de trabajo y potencia. Vamos a usar el material de la PRE San Marcos correspondiente a la semana 7 y me imagino que más de un alumno, especialmente de los que están en el centro PRE, habrán encontrado grandes dificultades a la hora de escuchar la explicación de los profesores, ¿no? Hemos hecho un resumen del enunciado de cada problema, no hemos puesto todo el texto para centralizarlos en la idea principal, ¿no? Entonces empecemos por revisar el concepto de trabajo. Se dice que hay trabajo cuando hay fuerza y hay desplazamiento, ¿no? O sea, yo no puedo decir que estoy realizando un trabajo cuando le aplico una fuerza a la pared. No hay trabajo ahí porque no hay desplazamiento. O sea, nadie me va a contratar para empujar la pared. ¿Por qué? Porque eso no va a producir ningún desplazamiento. Pero probablemente si me digan, ¿sabe qué? Esta ruma de ladrillos, este millar de ladrillos, llévalos a otra cuadra. Entonces, para que haya trabajo no solamente es necesario fuerza, sino también desplazamiento. Y hay un pequeño detalle adicional. Debe haber una componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. O dicho al revés, una componente de desplazamiento en la dirección de la fuerza. Bueno, eso en buena cuenta significa lo siguiente, que la fuerza y el desplazamiento no deben ser perpendiculares. Bien, acá nosotros tenemos una fuerza haciendo un desplazamiento, desplazando este bloque, una cierta distancia que está representada justamente por ese vector, y lo que vamos a hacer es la descomposición de ese vector fuerza. Y para ello lo que nosotros tendríamos que hacer es trazar una perpendicular a la dirección del desplazamiento y ahí encontraríamos justamente a la componente, ¿no? Esta componente sería en módulo igual a f coseno del ángulo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que decir que aquí se ha realizado un trabajo, tendríamos que atribuir esa cualidad justamente a la componente horizontal, porque es justamente la que aparece paralela con el desplazamiento. En buena cuenta, estamos diciendo que el trabajo se determina simplemente multiplicando la fuerza y el desplazamiento. ¿Pero cuál de las fuerzas? Bueno, no se utiliza la fuerza que no sea paralela, sino la que es paralela al desplazamiento, ¿no? Entonces, en buena cuenta, la expresión queda así. Ahora, en relación a esta expresión, si θ fuera igual a 0 grados, nosotros tendríamos un resultado particular. Saldría simplemente f por d, en virtud de que el coseno de 0 grados es 1, ¿no? Y si θ fuera 90 grados, o sea, estamos hablando de una fuerza perpendicular al desplazamiento, entonces en ese caso el trabajo sería 0, ¿no? ¿Por qué? Porque el coseno de 90 grados es 0. Y si el ángulo fuera mayor de 90 grados, por ejemplo 180 grados, entonces en ese caso estaríamos hablando del trabajo de una fuerza que es opuesta al desplazamiento, ¿no? Entonces ese trabajo sería un trabajo negativo. Vale decir, si la fuerza va en favor del desplazamiento, el trabajo es positivo. Si la fuerza va en contra del desplazamiento, o sea, si el desplazamiento va hacia la derecha y la fuerza va hacia la izquierda, entonces esa fuerza está realizando un trabajo negativo. Entonces los trabajos pueden ser positivos y negativos. Y la suma de todos esos trabajos me va a resultar un trabajo llamado trabajo neto, ¿no? Que es justamente lo que nos están pidiendo acá. Aquí lo que nosotros tendríamos que decir es que hay dos fuerzas. Una a favor del desplazamiento, porque este es el desplazamiento de A a B, y la otra que va en contra. O sea, mientras una realiza trabajo positivo, la otra realiza trabajo negativo. Entonces, vamos a determinar el valor de cada uno de esos trabajos, ¿no? En primer lugar, el trabajo de la fuerza F, ¿no? De la fuerza que promueve el desplazamiento, el movimiento. En este caso sería el valor de la fuerza, que aquí aparece 5 kilonewtons, o sea, 5.000 newtons, 5.000, que tendríamos que multiplicarlo por el coseno del ángulo, ¿no? El ángulo es 37 grados y el coseno es 4/5.
Y por último el desplazamiento, ¿no? O sea, el valor de la distancia, que en este caso viene a ser de 20 metros, ¿no? Y el resultado me tiene que salir expresado en joules. Es decir, la fuerza está en newtons, la distancia en metros y el trabajo expresado en joules, ¿no? Esa es la unidad que le corresponde al trabajo. Para el trabajo de la fuerza de rozamiento, porque eso es justamente lo que representa F, la fuerza de fricción, en este caso me dicen que es 3500. Entonces sería 3500 que tendríamos que multiplicar directamente por el valor de la distancia, ¿no? Acá no tendríamos que utilizar ningún ángulo porque estaríamos en el primer caso, ¿no? O más específicamente en el último, en donde la fuerza está realizando un trabajo negativo, ¿no es cierto? Simplemente multiplicamos el valor de la fuerza, que es 3500, por la distancia, que es 20. Entonces, lo que tendríamos que hacer al final sería una suma para hallar, ¿qué cosa? El trabajo neto. Tendríamos que simplemente sumar los trabajos, ¿no? Positivos y negativos, ¿no? ¿Cuánto me sale el primer resultado? A ver, acá sería, sacando quinta, me quedaría 1000 por acá. 2 por 4, 8. Entonces sería 80.000, ¿no? O sea, 80 positivo en kilojoules, ¿no? Mientras el otro trabajo saldría 70, ¿no es cierto? Con signo negativo. 2 por 35, 7, 70 sería, ¿no? 70. Pero estas dos cantidades estarían expresadas en miles de joules, ¿no? Porque acá es 1, 2, 3 ceros, ¿no es cierto? Que forman el 1000, o la cantidad 1000, ¿no? Kilojoules. Y 2 por 35 me daría 70, 70 con signo negativo, ¿no? En el primer caso, a ver, un 0, acá tenemos los 3 ceros, ¿no es cierto? Para formar el kilojoule. Sería 20 simplemente por 4, 80, ¿no? Entonces el resultado es 10 kilojoules, ¿no? O sea, vale decir 10.000 joules, ¿no? En este caso el trabajo neto nos ha resultado con signo positivo. ¿Qué significa eso? De que el cuerpo está ganando energía, ¿no? No está perdiendo. En este caso nos están pidiendo determinar el trabajo de la fuerza de gravedad en el lapso de 2 minutos. Si la velocidad con la que se desplaza sobre la pendiente es conocida, la pendiente es de 22,5%. ¿Eso qué significa? Eso significa que por cada 22,5 metros que sube, aquí hay 100 metros de avance, ¿no? O sea, el cociente 22,5 entre 100 es el que me da 22,5%, ¿no? Ahora, si esto lo multiplicamos por 2, tendríamos 45, y acá sería 200. Si le sacamos quinta, acá sería 9, y acá sería 40. Si le aplicamos Pitágoras, la hipotenusa va a salir 41. ¿Ya? Eso lo tenemos que saber porque el recorrido que va a hacer va a determinar justamente la posibilidad de calcular la respuesta del problema, ¿no? Entonces tendríamos que en este caso, lo primero que decir, que cuando el camioncito se va de la posición A a la posición B, el peso estaría realizando un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque estaría subiendo, o sea, el desplazamiento en la dirección de la fuerza sería hacia arriba cuando la fuerza va hacia abajo, ¿no? Entonces, si el desplazamiento es de dirección contraria que la fuerza de gravedad, entonces, en este caso estamos en la situación que habíamos descrito por acá, ¿no? Trabajo negativo, ¿no? Entonces, el peso, para decir la fuerza de gravedad, realiza un trabajo negativo en virtud de que el desplazamiento se realiza en la dirección contraria, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es determinar cuánto vale esa distancia, ¿no? Porque la fuerza de gravedad simplemente la calculamos multiplicando la masa por la gravedad, que suponemos que es 10, ¿no? En este caso, la fuerza de gravedad sería 10.000, ¿no? Entonces, bien, ¿cómo calculamos esa distancia? Bueno, lo primero que vamos a hacer es convertir la velocidad, que es 147,6,
kilómetros por hora lo vamos a convertir a metros sobre segundo, ¿no? Para eso utilizamos el factor de conversión 5 sobre 18 y esto nos va a salir 41 metros por cada segundo, ¿no? Ya, y el tiempo que va a tener el camioncito para avanzar es de 120 segundos, ¿no? 2 minutos, dice acá el problema, ¿no? 2 minutos. Entonces, en buena cuenta, el recorrido de A a B, el recorrido de A a B es el producto de esta velocidad, 41 por el tiempo, ¿no? Eso me va a salir en metros. O sea, todo esto es 41 por 120. Entonces, en buena cuenta, nosotros podríamos hacer esto, ¿no? Ponerle esa constante K. Esa constante K. Y aquí justamente tendríamos que decir que esa constante K es justamente 120, ¿no? 120, perdón. Acá vamos a ponerle mejor aquí abajo. Esta sería la constante, ¿no? Entonces, si nosotros queremos saber cuánto es este recorrido, tendríamos que simplemente multiplicar 9 por el valor de K, o sea, 9 por 120, ¿no? Entonces ya podemos determinar el trabajo de la fuerza de gravedad, ¿no? El trabajo de la fuerza de gravedad, como ya lo comentamos, es negativo, ¿no? Porque la fuerza va en dirección contraria al desplazamiento. Menos el valor de la fuerza de gravedad por la distancia, ¿no? Que ahí estamos, vamos a ponerle D sub Y, ¿no? Para que no haya confusiones. Entonces, esto sería con signo negativo el valor de la fuerza de gravedad que se determina multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. Eso saldría 10 a la cuarta, ¿no? En newtons, ¿sí? Porque es 1000 por 10, que es el valor de la gravedad. Y el desplazamiento, o sea, DI sería 9 que multiplica a 120. Y esto expresado en metros, ¿no? Entonces ya tenemos ahí la respuesta del problema. El trabajo de la fuerza de gravedad sería con signo negativo. A ver, tendríamos acá 9 por 12, 108. Entonces sería 10,8 megajoules, o sea, millones de joules, ¿no? 12 por 9 me da 108, ¿no? 108 lo divido entre 10 para aumentarle acá un 0, ¿no? Un 0 más un 0 serían 2, más 4 serían 6. Por eso es que acá se está formando el mega, ¿no? Este mega es 10 a la sexta, o sea, necesitamos 6 ceros. Aquí hay 4, más 1, 5, ¿no? Más 1 del originado por la coma estaría resultando justamente megajoules, ¿no? Bien, ¿qué decimos en relación a la potencia mecánica? Bueno, que es la rapidez para realizar un trabajo, ¿no? Los focos, por ejemplo, que consumen energía, lo hacen a un ritmo constante también, ¿no? O sea, están consumiendo una determinada cantidad de joules por segundo. Por ejemplo, acá nosotros vamos a encontrar el trabajo expresado en joules y el tiempo expresado en segundos, ¿no? Entonces, cuando a mí me hablan de la potencia, por supuesto, va a resultar en watts, ¿no? Cuando a mí me hablan de 20 watts, por ejemplo, me están diciendo 20 joules por segundo. Significa de que ese foquito de 20 watts está realizando un trabajo o la corriente eléctrica está realizando un trabajo donde está invirtiendo 20 joules por cada segundo de tiempo, ¿no? Entonces, la cantidad de watts me indica la cantidad de joules que por segundo se están gastando, obviamente para realizar un trabajo, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, el problemita del material de la presa San Marcos, decía que trabajo desarrollo un ascensor de 2,2 kilowatts durante 20 segundos. Bueno, muy sencillo, ¿no? Lo único que nosotros tendríamos que hacer era despejar. Si nosotros despejamos el trabajo, el tiempo tendríamos que pasarlo a multiplicar, ¿no? Entonces quedaría así. La potencia está indicada acá como 2,2 veces K
K es un prefijo que denota 1000 veces la unidad de potencia, en este caso que es el watt, y al costadito tenemos que poner el valor del tiempo, ¿no? Esto sería así, ¿no? Ya, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, a ver, de 2 por 2,2 me daría 4,4, ¿no? 10 al cubo por 10 me daría 10 a la cuarta, ¿no? ¿En qué unidades? En las unidades justamente que le corresponde al trabajo, que es el joule. Entonces, el resultado se podría expresar así, o si no, también me parece que está entre las alternativas, es 44 kilojoules, ¿no? Vamos a revisar los problemas que corresponden a la parte de energía mecánica. Tendríamos que decir que la energía mecánica de un cuerpo se va a presentar, la vamos a encontrar de tres formas. Como energía cinética, debido a la velocidad que tiene, como energía potencial gravitatoria, en relación a su peso y a la altura con respecto a un nivel de referencia, que podría ser tierra o cualquier otro nivel, como por ejemplo este donde está apoyado el plumón. Y la energía potencial elástica, que depende de la deformación. O sea, X representa el estiramiento o la compresión, ¿no? Tenemos que decir también que la energía cinética se hace cero o es cero cuando la velocidad vale cero, ¿no? Creo que eso sale muy fácil, ¿no? Y la energía potencial gravitatoria se hace cero cuando la elevación respecto a ese nivel de referencia vale cero, o mejor dicho, cuando un cuerpo está sobre el nivel de referencia, su energía potencial es cero, ¿no? Ahí tiene energía potencial positiva, ahí tiene más, porque hay más altura. Pero si lo ponemos debajo del nivel de referencia, ya sería una energía potencial con signo negativo, ¿no? Y la energía potencial elástica depende de X. Si X, o sea, la deformación es cero, no hay deformación, no hay energía potencial elástica, ¿no? Y a la suma de esas tres se le llama energía mecánica. No nos olvidemos que la ley de conservación de la energía dice que la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el primer problema, vamos a ver que la energía potencial gravitatoria se va a transformar en energía potencial elástica, ¿ya? Vamos a describir este problema. No hemos colocado el enunciado definitivamente porque es muy largo, muy extenso. Nos hablan de una persona que tiene un peso de 800 newtons y se va a dejar caer, pero atado a una banda elástica que inicialmente, o mejor dicho, tiene una longitud original. Cuando no está estirado, su longitud es 30 metros. Me da también la constante de elasticidad o rigidez del elástico, ¿no? Me dicen que por cada 200 newtons que se le aplica, se estira pues 1 metro, ¿no? O sea, si yo le aplico 800 newtons, se estirará 4 metros, ¿no? Eso mediante un sencillo razonamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, decir cómo está al inicio. Al inicio se encuentra en la parte superior, cogido de la banda elástica, ¿no? O del resorte, que está a una cierta altura, que nosotros no sabemos todavía. Y luego se va a dejar caer, ¿no? O sea, la persona empieza a descender, pero cogido del resorte. Al final se le va a encontrar en esta ubicación. Esta sería la posición final. Lo que sí es cierto es de que a medida que vaya descendiendo la velocidad, va a tener que aproximarse pues a un valor cero, de tal modo que en el extremo más bajo, la velocidad llegará a ser cero, o sea, se va a detener. La banda elástica lo va a detener, ¿no? Va a tener su caída, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la deformación que experimenta el resorte? ¿Cuánto se estira el resorte? Y también nos piden determinar el trabajo realizado por la fuerza elástica, ¿no? De hecho, ese trabajo es negativo. ¿Por qué negativo? Porque mientras está actuando, mientras el desplazamiento, la deformación se realiza en un sentido, la fuerza elástica actúa en el sentido contrario. Entonces es un trabajo negativo, ¿no? Que está haciendo que este movimiento se vaya frenando a medida que va descendiendo, ¿no? Bien, entonces lo que nosotros tenemos que decir para la resolución de este problema es simplemente de que lo que era al inicio, la energía que había al inicio,
la energía inicial, la energía del inicio, vamos a ponerle así, no va a ser otra que la energía que hay al final. O sea, al inicio y al final tiene que ser la misma energía, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces aquí la energía mecánica del inicio tiene que ser exactamente igual a la energía mecánica que hay al final, ¿no? ¿Y cuál es la energía mecánica que hay al inicio? Bueno, debemos observar que el resorte no está deformado. No, si no tiene deformación, no hay energía potencial elástica. Tampoco hay velocidad, porque se supone que la persona también al inicio se encuentra en reposo, ¿no? Antes de que se deje caer. Está con velocidad cero. Entonces tampoco hay energía cinética, no hay energía elástica. Lo único que habría sería la energía potencial gravitatoria, ¿no? Y esa energía potencial se va a determinar multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad y la altura. Ya, aquí nos vamos a detener un ratito. ¿Cuánto mide el resorte? El resorte de la banda elástica mide inicialmente, cuando no hay deformación, 30 metros. Pero hasta que llegue a esta posición va a tener que experimentar un estiramiento. O sea, vale decir, todo esto vendría a ser la altura a la cual se encontraría la posición inicial, ¿no? O sea, con relación al punto más bajo, la persona habría estado a una altura igual a 30 más X, donde X viene a ser lo que se estiró el resorte, ¿no? O sea, originalmente el resorte solamente medía 30, pero como se ha dejado caer, el peso va a originar una deformación, un estiramiento del resorte, ¿no? Entonces, esa sería la altura que hay al inicio, la altura que hay al inicio sería de 30 más X. Y al final no hay cinética, pero sí hay potencial elástica, ¿no? O sea, no hay energía cinética, no hay energía potencial gravitatoria, porque en la posición más baja la energía potencial gravitatoria es cero. ¿Por qué? Porque no habría altura, ¿no? Cuando llega a la posición más baja, es como si este objeto fuera la persona, ¿no? A medida que va bajando, la energía potencial gravitatoria va descendiendo, tanto que aquí llega a ser cero, ¿no? Entonces, no hay energía cinética, no hay energía potencial gravitatoria, solamente habría energía potencial elástica, cuya expresión es un medio de la constante elástica por la deformación, que es x al cuadrado, ¿no? Entonces, esta es la igualdad que nosotros tenemos que resolver, la ecuación que tenemos que resolver para dar con la respuesta del problema, ¿no? Vamos a reemplazar, en primer lugar, mg representa el peso, y el peso de dato del problema es igual a 800. Al otro lado tenemos que poner la mitad de la constante. Si la constante de elasticidad es 200, la mitad sería 100, ¿no? Y esto multiplicando a la deformación elevada al cuadrado, ¿no? Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es dividir toda la ecuación entre 100, ¿no? Se va a cancelar ahí y nos va a quedar una expresión que dice 8 por 30, 240, igual a x al cuadrado, menos, aquí el 8 por x, lo pasamos al otro lado, pasaría a restar, ¿no? Entonces nos quedaría una expresión así, ¿no? X por x, x cuadrado. X por 8, 8x, ¿no? Con signo negativo. Y esto de acá también podríamos escribirlo de la misma forma, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Para que me dé 240, tendría que ser 20, que multiplica a 20 menos 8. 20 menos 8 es 12, y 12 por 2, 24. 24 por 10, 240. Entonces, esto me está diciendo que x es igual a 20 metros, ¿no? 20 metros es lo que llega a estirarse la banda elástica, ¿no? Que al principio no estaba estirada, no había estiramiento, pero luego al final, aparte de su longitud que es 30, se estira una distancia adicional x, ¿no? Entonces, eso es justamente la altura
inicial para la persona, ¿no? Cuando la persona llega a la parte más baja, de hecho ha hecho este recorrido y llega con velocidad cero, ¿no? Y con una deformación que origina una energía potencial elástica que aquí la tenemos expresada de esta manera. Entonces, al final la energía es potencial elástica, nada más, y al inicio solamente es gravitatoria, potencial gravitatoria, ¿no? Entonces, nos ha salido que X vale 20. Y eso ya nos está diciendo, entonces, cuál sería el trabajo realizado por la fuerza elástica. El trabajo realizado por la fuerza elástica se podría detener, por supuesto, con signo negativo, sería igual a la energía potencial gravitatoria, ¿no? O sea, sería igual a P que multiplica a H, ¿no? ¿Cuál es el valor del peso? El peso es 800. Y el valor de H, o sea, de toda esta altura sería 20, que es X, más 30 me da 50, ¿no? Entonces, esto sería el trabajo realizado por la banda elástica. Bueno, está claro acá que ya la respuesta es sencilla de advertir, sería 5 por 8, 40. 40, 5 por 8, 40, ya. Y los tres ceros van al costadito, ¿no? Esa sería la cantidad de trabajo que realizó la fuerza elástica. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué lo multiplicamos el peso por la altura? Bueno, porque lo que había al principio era energía potencial gravitatoria. Y lo que ha hecho el resorte es quitarle esa energía potencial gravitatoria. O sea, había una energía potencial gravitatoria igual a 40.000 joules. ¿Cómo lo hemos conseguido? Multiplicando el peso por la altura. 40.000 joules. ¿Qué hizo el elástico? El elástico capturó esa energía para convertirla en energía potencial elástica. O sea, el trabajo de la fuerza elástica ha sido justamente igual a menos 40.000 joules para que al final pues el cuerpo llegue con una energía cinética igual a cero, ¿no? Entonces eso es lo que justamente habría ocurrido, sería la interpretación de lo que pasó en este problema, ¿no? En el problema que viene a continuación, que vendría a ser el problema 5 de la guía que se desarrolló en la presa Marcos, nos hablan de un balón de básquetbol que tendría una masa de 450 gramos, ¿no? Y estaría desarrollando una velocidad de 136,8 kilómetros por hora. De hecho, si me piden energía potencial elástica, perdón, la cinética, voy a tener que usar esta relación, pero para eso la velocidad la voy a tener que pasar a metros por segundo. Entonces tendríamos acá la expresión así, ¿no? Energía cinética igual a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Claro que primero la velocidad vamos a tener que convertirla a metros por cada segundo, ¿no? Ya, y eso lo conseguimos multiplicando por el factor 5 sobre 18, ¿no? Y esto me debe dar, si mal no recuerdo, 38 metros por segundo, ¿no? Entonces, lo reemplazamos. Tendríamos entonces energía cinética a la mitad de la masa, un medio de 450. Pasado esto, por supuesto, lo tenemos que pasar a kilogramos. Entonces sería 0,450 la masa en kilogramos. Y eso habría que multiplicarlo por la velocidad elevada al cuadrado, ¿no? Y haciendo las operaciones, aquí en este caso, nos debe resultar 324,9 joules, ¿no? La energía se expresa en joules. Eso era todo lo que había que hacer en ese ejercicio, en ese problema, en donde nos estaban pidiendo ya la energía cinética del balón, ¿no? Luego, en el problema que sigue, nos hablan de un electrón que se lo va a acelerar mediante el campo eléctrico durante un recorrido de 40 centímetros y va a alcanzar una energía cinética final, ¿no? De 4 kilojoules, ¿no? Si partió del reposo, entonces la pregunta es ¿cuánto vale la fuerza que lo aceleró, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que decir que la fuerza que lo aceleró, produjo un cambio
en la energía mecánica. Y ese cambio de la energía mecánica o aumento de la energía mecánica coincide con el trabajo de la fuerza realizada sobre el electrón, ¿no? Entonces, el cambio de energía mecánica no sería otra cosa que la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. ¿Ya? Acá le vamos a poner el trabajo de la fuerza, ¿no? Ese trabajo es positivo en este caso porque está provocando un aumento de la energía, ¿no? Al principio no había energía cinética y luego termina con una energía mayor, ¿no? ¿Cuál es esa energía mayor? Bueno, en este caso me están diciendo que es 4, ¿no? Mejor dicho, 4000 joules, ¿ya? La energía mecánica inicial ha sido 0, al principio estaba detenido el electrón y se le ha aplicado una fuerza, ¿no? Durante un cierto recorrido de 40 centímetros, ¿no? Esos 40 centímetros lo podemos escribir como 40 multiplicado por 10 a la menos 2, ¿no? Porque cada centímetro es una centésima de metro, ¿no? Entonces, esto de acá está de más y de ahí nosotros tendríamos la posibilidad de despejar el valor de la fuerza, ¿no? Que sería, a ver, este 10 a la menos 2 pasa acá como 10 al cuadrado, entonces sería 5 ceros, menos 1 sería 4, entonces el resultado sería 10 a la cuarta, ¿ya? En newtons, ¿no? Claro, otra forma de explicar también sería sacándole 40, le saco 40 acá y me queda 100, ¿no? Y este 10 a la menos 2 pasa como 10 al cuadrado. Al multiplicarse con 10 al cuadrado me da 10 a la cuarta, ¿no? Esa es la situación de... Acá lo que nosotros hemos aplicado es la conservación de energía, ¿no? Que dice que gracias al trabajo de la fuerza impulsora es que la energía mecánica experimenta un aumento, ¿no? La energía, entonces, habría sido como resultado, el incremento de energía habría sido resultado del trabajo realizado externamente, ¿no? Ya, y en el siguiente problema nos hablan de una pelota que es impulsada con una determinada velocidad y no, desde una altura, ¿no? Esta es una pelota de básquetbol. La primera era una pelota de fútbol, ¿no? En un partido, dice el problema, partido de fútbol. Entonces el balón está a una altura de 2,13 metros, ¿no? Que más o menos la persona será de 2 metros de altura, más los brazos estirados hacen 2,13 metros, ¿no? Entonces desde ahí se lanza el balón. El balón tiene una masa de 600 gramos, que lo hemos pasado a kilogramos, y es impulsado con una velocidad de 7,5. Entonces nos dicen cuál sería la energía mecánica de ese balón. Bueno, para hallar la energía mecánica lo único que nosotros tenemos que hacer es sumar la energía cinética más la energía potencial, ¿no? Hay energía potencial porque está a una cierta altura con respecto al piso y hay energía cinética porque tiene velocidad. Entonces lo único que tenemos que hacer es nada más que reemplazar, ¿no? Pues tendríamos energía mecánica igual a la mitad de la masa sería 0,3. Esto por la velocidad que es 7,5 al cuadrado. Más el producto masa por gravedad me daría 6, ¿no? Y eso tendríamos que multiplicarlo por la altura que es 2,13, ¿no? Entonces de ahí nos debe salir el resultado que para ya no estar haciendo uso de la calculadora, nosotros hemos visto que debe salir esa expresión, ¿no? Joules, este es el símbolo J, ¿no? Un carrito de una montaña rusa dice que es impulsado con una cierta velocidad de 57 metros por cada segundo y llega hasta una altura de 139. Lo único que no se sabe es con qué velocidad estaría llegando, ¿no? O sea, con qué velocidad pasa por el punto B, ¿no? Entonces, para ello, nosotros vamos a decir acá, eligiendo como el nivel de referencia,
¿Para qué necesitamos el nivel de referencia? Necesitamos para poder medir la altura, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, en la posición inicial no habría altura, no habría elevación, por lo tanto decimos que la energía potencial elástica sería 0 para el principio, ¿no? Para el inicio. Entonces lo que vamos a decir acá es que en ausencia de la fricción, o sea, suponiendo que todo está liso, no hay fricción, entonces tendría que cumplirse la ley de conservación de la energía mecánica. ¿Qué dice? Que la energía mecánica del inicio debe ser igual a la energía mecánica del final, o sea, en la posición más alta, ¿no? Vamos a ponerle mejor A, B, ¿no? ¿Cuál es la energía que hay en la posición inicial? Puramente cinética. Entonces sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero en la posición B ya hay dos energías, la cinética y la potencial. La cinética, que es la donde está la incógnita, y la potencial debido a la altura, así, ¿no? Que está claro que la masa se cancela. En toda la ecuación se simplifica la masa, multiplicamos todo por 2 y me quedaría que la velocidad de A al cuadrado sería igual a la velocidad de B al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. Esto me hace recordar una fórmula de cinemática, ¿no? Ya, ¿cuál es la cantidad conocida? La velocidad inicial, 57. La velocidad que hay en B no sabemos, ¿no? Esa es la incógnita. Más el doble de la aceleración de la gravedad multiplicada por la altura, que me dicen que dato del problema, 139, ¿no? Y entonces de acá hay que hacer las operaciones, bueno. Y nos debe salir aproximadamente 21, ¿no? 21,65. Esos son los cálculos que hemos hecho previamente con la finalidad de darles directamente el resultado del problema, ¿no? Entonces, esta es la práctica de energía, de trabajo, potencia. Por supuesto que vamos a seguir resolviendo más problemas también y esperamos los comentarios de ustedes. Escríbanos en la parte de abajo sus preguntas para poder nosotros resolver esas inquietudes. Deben haber muchas dudas, por supuesto, porque este es un tema que, y además por el material también que se maneja, al parecer el texto es el que confunde mucho, debe estar confundiendo mucho a los alumnos. Recomendación, lean el texto 10, 20, 30, 40, 50 veces hasta que lo comprendan, ¿no? Con esta explicación más las consultas que me pueden hacer directamente, bueno, se logra el objetivo, ¿no? No se queden callados, pregunten, escriban, aprendan a escribir. Muchos no saben escribir y prefieren por esa razón no formular su pregunta, no escriban su pregunta, ¿no? Bien, nos vemos. No se olviden de darles like a ese video y además que tenemos este libro también que lo pueden adquirir. Estamos haciendo ofertas siempre a través de nuestro Facebook. Este libro también lo pueden adquirir en físico o también lo pueden en PDF, ¿no es cierto? Debajo en la descripción de este video voy a dejar el link para que puedan descargar el libro. Nos vemos.